a debate le doy la bienvenida al doctor Alberto Guerrero Baena, consultor en seguridad, justicia, policía y movimientos sociales, y Jeremías Zúñiga, presidente de Comunidades Seguras en Veracruz. Alberto, Jeremías, pues bueno, la justicia no es como nos la han vendido actualmente el gobierno, que para eso hicieron la reforma al Poder Judicial, para cambiar jueces, magistrados, ministros. La justicia empieza desde del primer eslabón cuando se ocurre un delito, que son las policías. Alberto, nos encontramos muy rezagados en ese tema porque ¿cuántos casos realmente llegan ante un juez cuando policías y ministerios públicos, es decir, los fiscales, tienen que hacer su labor para evitar que haya impunidad en el país, Alberto? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Una de las circunstancias más importantes, sin duda, es el resultado final, como bien lo señalaste, es todo aquello que se judicializa y que llega a tener una sentencia. Obviamente se requiere, como bien lo señalabas, desde un punto de vista procesal, desde el momento en que se hace la detención, posteriormente que se aprueba el informe policial homologado, llega a las fiscalías, su labor netamente es litigar y ganar los casos, que esa es una de las situaciones que prácticamente se han dejado mucho a un lado. ¿Por qué? Porque básicamente las fiscalías se han venido convirtiendo en esa agencia de colocación de personal que quizás no ocupo en las instituciones de gobierno, y que por el otro lado yo también pondría en jaque mucho el tema. ¿Realmente existe la autonomía? Porque yo, por ejemplo, en los estados no veo unas fiscalías que sean autónomas. Siempre hay manipulación de datos. Obviamente el tema nos da para mucho, pero sin duda la parte más importante y sobre todo fundamental es: no estamos preparados para un sistema. Si de por sí desde la reforma constitucional se dieron 8 años para capacitar a las policías municipales, policías estatales, para poder dar el salto al sistema penal acusatorio, ahora, ante esta nueva paradigma de la votación judicial y los nuevos jueces que van a tener una curva de aprendizaje, que también ese es otro tema que tendríamos que estar gestando y valorando, pues sin duda te demuestra que, pues más allá de todo, pues realmente no hay resultados tangibles. Y la pregunta que yo siempre me he hecho, ya sea como funcionario, ahora como consultor o inclusive como usuario, es: ¿realmente para qué sirven las fiscalías? Cuando realmente es el atorón, es el cuello de botella. Si nos ponemos en un flujo, es el atorón del flujo del sistema de justicia penal, porque no hay los suficientes ministerios públicos, porque no están lo suficientemente capacitados, porque de entrada no hay una coordinación plena con las instituciones de seguridad, porque en ciertos estados pues no se ha dado el cambio a fiscalía. Únicamente lo que se ha hecho es una mano de gato, pintura y cambio de logotipos y listo. Es que incluso decía el presidente anterior, ¿no? Hay que limpiar la corrupción de arriba para abajo para que vaya fluyendo esa limpieza. Lo que estamos viendo, Jeremías, es cuando vemos al fiscal general de la República sentadito ahí en las mañaneras, pues dice uno, ¿habrá autonomía? ¿Tenemos autonomía? O sea, ¿realmente el fiscal general de la República se mueve de manera independiente al Poder Ejecutivo? Bueno, hay que señalar que tanto el fiscal general de la República como las fiscalías en todo el país son normalmente, aunque se habla de autonomía, son gente cercana al gobierno, ya sea los gobernadores o, en este caso, al Poder Ejecutivo. Lo que se está buscando, y lo había manifestado en su momento el expresidente López Obrador, es que las fiscalías fueran nombradas como era anteriormente a propuesta del gobernante en turno por el periodo de su encargo, para que fuera, digamos, el responsable absoluto de la procuración de justicia. Si tomamos en cuenta que con esta renovación que va a haber del Poder Judicial, y si se da que tienen la mayoría para hacerlo, el nombramiento de los fiscales, de los nuevos fiscales, prácticamente el gobierno pues no tendrá ningún argumento para el tema de no lograr procesar a los grandes delincuentes, porque hay que decirlo, y bien lo dijo Alberto, en muchas ocasiones salen
porque no están bien integradas las carpetas de investigación y porque hacen falta, en este caso, la parte técnica, que son los servicios periciales, que se invierta mucho en policía científica. Es que hay que decir las cosas, Alberto. O sea, desmantelan el Poder Judicial y todos, ministros, magistrados, la mayoría de los jueces de distrito, pues bueno, están afines al gobierno. Y ahora quieren que las fiscalías también dependan del Poder Ejecutivo. O sea, ¿nos estamos alejando del Estado de Derecho? Yo creo que sin duda estamos volviendo a una época que ya vivimos en los años 70, 80. Prácticamente, si tenemos que aludir a la historia de México, pues obviamente tenemos que aludir a las figuras creadas inclusive desde la época de la colonia, donde los procuradores, donde los fiscales pues eran nombrados directamente por la corona, y posteriormente en el México independiente era exactamente la misma disyuntiva. Aquí el grave problema que veo, pues obviamente en este atorón que tenemos en torno a la procuración de justicia, pues es precisamente la técnica jurídica. ¿Por qué? Porque al final, si una carpeta de investigación no está adecuada de manera correspondiente, de una manera íntegra, por el otro lado no tenemos peritajes certificados, muchas de las fiscalías generales de los estados no tienen sus laboratorios certificados y tienen que pasarlo a otro lado para que les puedan hacer los análisis y certificar en todo caso si hubiera algún tipo de peritaje que realizar. No tenemos los suficientes agentes del Ministerio Público. Por el otro lado, en muchas ocasiones como usuarios, lo primero que te hacen los agentes es decirte que, pues, como para qué denuncias, como para qué estás quitando tiempo, te tratan de disuadir de que en algún momento tú levantes tu denuncia, o en su defecto, y lo digo con la responsabilidad que a mí me toca porque como usuario me pasó, no pudieron encuadrar el delito que yo quería denunciar, por ejemplo, en el caso de la Fiscalía General de Michoacán en su momento, no querían levantar la denuncia porque el delito no estaba tipificado como tal, que era el robo a una mascota. Entonces, realmente aquí el tema sin duda nos demuestra que si bien el gobierno está preparando, sí, un poder judicial afín a sus líneas ideológicas, también se tiene que quitar de pretextos, como dijo Jeremías, pero por el otro lado también en este sentido no estamos preparando la parte más sustancial y la parte toral, que es la capacitación, primero que nada, de las policías municipales y estatales. Por el otro lado, en algunos estados había vamos a decirlo, convenios entre fiscalías y secretarías de seguridad públicas estatales o policías municipales para poder hacer el levantamiento de la denuncia y que esta únicamente se fuera a ratificar a la sede de la fiscalía, lo cual pues en algún momento se terminan los sexenios y no se le da continuidad a estos acuerdos, y es ahí donde nosotros nos preguntamos realmente hasta dónde vamos a seguir con la prueba y error, con este efecto que sin duda te demuestra que en México los proyectos tanto de seguridad como de todas las políticas públicas son basados en caprichos y no realmente en las necesidades que se tienen. Eso es terrible, Jeremías, porque sí parece, llega un gobierno nuevo y descubre el hilo negro y cree que tiene ya toda la razón y vamos a hacerle así. ¿Es lo correcto lo que está haciendo esta administración federal, Jeremías? Legalmente no es lo correcto, no es lo ideal para los ciudadanos. Lo ideal sería que se invirtiera en capacitación, que todo el dinero que se destinó en los últimos, por lo menos 3 sexenios para el tema de capacitación, que sobre todo durante el sexenio de Peña Nieto se lo gastaron los gobernadores, todo el dinero, y no hubo capacitación, no hay policía científica, no hay servicios de periciales. Pero lo que tenemos y nos acercamos es a un estado donde se van a elevar el número de carpetas de investigación judicializadas y el número de sentenciados, porque actualmente los abogados de las defensas ganan el 90% de los casos por una sencilla razón, porque no están bien integradas las carpetas de investigación. De ahí que la estadística que de cada 100 delitos solamente uno llega a sentencia y hay un 98.3% de impunidad, es decir, que salen
impunes los delitos. Esto va a cambiar porque teniendo ese poderío, las fiscalías y el Poder Judicial, muchas de las omisiones que se realizan durante el aseguramiento de la escena del delito, durante la integración de la carpeta de investigación y la judicialización, pues vamos a regresar a esos años del 2000 anterior, 90s, 80s, donde prácticamente ese poderío lo va a tener nuevamente la policía, las fiscalías y desde luego el Poder Judicial. Y bueno, esto va a servir para los grandes capos, que son los que más recursos tienen para salir, como lo hemos visto, pues va a servir. ¿Cuál es el riesgo? Que hay exceso sobre los ciudadanos que actualmente pues no cuentan recursos, y si nos vamos a la estadística, pues hay mucha gente que es probablemente inocente, sin sentencia en las cárceles, pero bueno, su único pecado es no tener dinero para pagar un buen abogado. Porque están cerrando la pinza, Alberto, porque hay esta mala administración de parte de las fiscalías, el Poder Judicial afín a ellos, y los organismos de derechos humanos, que eran los que luchaban y muchas veces ganaban algunos casos de tanta presión que metían para que liberaran a inocentes, también están desbaratados, porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos está más que entregada al régimen, Alberto. Y yo creo que hay un tema fundamental que se nos estaba pasando, que creo que es parte de esta defensa a la cual aludía Jeremías en torno a los ciudadanos. El tema de las defensorías públicas, que de alguna forma tiene que haber en los estados, y que sin duda sus servicios, por supuesto, que deben de ser gratuitos, y los cuales tampoco están siendo fortalecidos. Entonces, aquí realmente la centralización de todo este grave problema que nosotros tenemos, sí es volver a la época de los años 80, 90, 2000, inclusive cuando todavía no se tenía esta supuesta autonomía, porque prácticamente nunca la ha habido. Desde mi punto de vista, siempre ha habido esta predilección por parte de algunos gobernadores para nombrar fiscales. Por el otro lado, como lo mencioné al inicio, después de las campañas políticas, pues no te puede colocar en tal puesto, pero te voy a mandar a la fiscalía, que te den de alta como Ministerio Público, y ya sea que te pongas a trabajar y te guste la investigación y te guste la función ministerial, o de entrada pues prácticamente vas a cobrar, vas a ser un aviador. Y eso es lo que realmente tendríamos que estar vigilando y extirpando. Amén también de esta liga que, como les comentaba, para mí es fundamental el hecho de que tuvimos 8 años en efecto para capacitarnos. Inclusive hubo un momento en el cual el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública regañó prácticamente, y se los digo porque me tocó estar presente en un regaño en la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, donde mencionaban que no se había capacitado a las policías en el sistema penal acusatorio, y que teníamos prácticamente 2 meses y medio para capacitar a todos los estados de fuerza. Pero pues realmente ahí viene la parte que atinadamente mostró Jeremías. ¿Dónde quedó el dinero? Porque a los instructores no se les pagó ni un solo peso del mismo. Por el otro lado, una capacitación express que de ninguna manera te llevaba a que los policías tuvieran este perfeccionamiento en materia de la escena del crimen. Y por el otro lado, pues prácticamente en estas circunstancias tenemos un catálogo de delitos muy diversos alrededor del país, donde sin duda, como lo hemos platicado contigo, Alberto, y en otras ocasiones, el tema de la extorsión. El tema de la extorsión, por ejemplo, está tipificada de manera diferente en Nuevo León, en la Ciudad de México, en Veracruz o en Hidalgo, y no necesariamente están siendo capacitados los elementos policiales, ministeriales para esto. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? O sea, parte de las raíces de esto es también buscar homologar, o en todo caso buscar que las definiciones de los delitos, la tipificación de los mismos, sea homogénea, porque si no estamos ante 32 universos totalmente distintos, 32 fiscalías totalmente distintas, y de ahí viene un severo problema. Y hoy lo admitieron, ¿no? Lo admitió el gobierno federal, que las extorsiones, Jeremías, van en aumento. Presumen, no, los homicidios han ido bajando.
no, ya no se matan a 100 mexicanos, ya se matan a 80 todos los días o 75. Jeremías, estamos cada vez más indefensos, pero ¿a qué atribuyes que esa sea parte de la estrategia? Porque esto es una estrategia del actual régimen, el tener el control de la judicialización y del Poder Judicial. Bueno, el tema central es desde que empezó este combate con el programa México Seguro en el año 2000, primero con Vicente Fox y después de manera frontal con Felipe Calderón, cuando participa el Ejército, la Marina, de manera general las Fuerzas Armadas, nunca se quiso decretar un estado de excepción y esto ha venido ocurriendo. Lo que sucede es que la mayoría de los grandes delincuentes salen por tecnicismos y luego los vemos en las notas. Y esto ha servido para que se utilice políticamente señalando al Poder Judicial, pero muchas veces, y yo aseguraría que en la mayoría, pues el Poder Judicial, el juez resuelve con lo que tiene en la mano, sí. Y eso lo que tiene es una carpeta de investigación mal integrada, y el juez lo que tiene que resolver es lo que hay, y con esos tecnicismos, pues prácticamente obtienen la libertad los grandes delincuentes. Claro. ¿Hacia dónde nos dirigimos? A ese Estado poderoso, donde nos va a permitir que por cuestiones técnicas salgan los grandes delincuentes y como veíamos en las imágenes, esas personas armadas, pues lo que les sobra es el recurso, claro. Y eso lo que permite es que puedan obtener su libertad. Y entonces nos dirigimos para acabar con el México en cifras, en el cual tratan de ganarse el debate público en cifras, pero la realidad de las extorsiones, la realidad del ciudadano que no tiene cómo protegerse, claro. Pues es el Estado fuerte el que lo tiene que hacer. Alberto Guerrero, nos queda un minuto para cada uno. ¿Hay esperanza? ¿Se va a mejorar esto? ¿La estrategia que trae el actual régimen nos llevará verdaderamente a un Estado de Derecho? Un minuto. Es muy difícil para tu servidor. Yo veo más que otra cosa empantanados en el discurso. Seguimos utilizando un discurso de evadir las responsabilidades. Por el otro lado, pues desgraciadamente en temas de procuración de justicia, pues no estamos viendo grandes avances. Las fiscalías no están teniendo las reformas institucionales o esta recomposición que se debiera, y desde ahí es donde nosotros tendremos que empezar a ver esta parte. Si no reformamos las fiscalías, sí, desde su organigrama, desde el reclutamiento, no tenemos absolutamente nada hecho. Jeremías, 50 segundos. Sí se va a poder recomponer el tema de la seguridad. El Estado poderoso, el Estado va a poder enfrentar a los grandes criminales, y esto también se va a combinar con la información que van a dar la gente de Mayo, los que están detenidos, que los juicios empezaron el día de ayer, porque esta información va a vincular a muchos políticos y el gobierno de Estados Unidos la va a utilizar para doblegar a quienes están vinculados en México, y con el Estado poderoso se va a lograr contrarrestar la violencia que hay en el país. Exactamente, pues bueno, y aquí lo que estamos viendo, y esa es la realidad, la presión de los Estados Unidos, la presión de Trump están provocando que esos grandes capos sean detenidos en nuestro país, y que si no fuera por esa presión, seguiríamos con la política de abrazos no balazos. Alberto Guerrero Baena, muchísimas gracias por estar con nosotros. Jeremías Zúñiga, muchísimas gracias por estar con nosotros. Este tema, el pendiente de las fiscalías. Soy su servidor Alberto García Castillo, gracias. Continúe en Mega Noticias.